Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Pues bien amigos, con otra entrega más de trigonometría aplicada a los triángulos rectángulos. Esta es la entrega número 9 y vamos a leer el problema. El problema dice, encuentra el valor para los triángulos rectángulos. Dibuja cada triángulo, ¿ok? De seno de 0 grados, coseno de 30 grados y la tangente de 45 grados. Si el lado adyacente mide una unidad y la hipotenusa es igual a 1, ¿ok? Pues nos toca dibujar, ¿verdad? El triángulo y resolver primero el seno de 0 grados. Vamos a ello. Ya yo he dibujado el triángulo rectángulo A, B, C, ¿ok? Y he acomodado los datos, ¿ok? Para resolver para el seno de 0 grados. O sea, aquí tenemos el ángulo de 0 grados, ¿ok? O sea, lo que se acerca, lo más cercano a 0 grados. El adyacente sabemos que es el que está al lado del ángulo. Esta es la hipotenusa y este es el opuesto, cercano a 0 grados. O sea que ya, ¿verdad? Resolvemos fácilmente. Sabemos que el seno de 0 grados es igual al opuesto dividido hipotenusa. Por lo tanto, nosotros sabemos que es 0 dividido entre 1, que es igual a 0. ¿Ok? Y esta sería la forma de entregar el ejercicio resuelto. Vamos. Antes de seguir con el coseno de 30 grados, te quiero recordar que por lo menos yo le digo a mis estudiantes, y yo creo que la mayoría de los maestros de matemáticas y de geometría, álgebra y geometría, también se lo dicen a sus estudiantes, que tienen que aprenderse eh, las funciones trigonométricas de los ángulos especiales, que hay una tabla que va desde el 0 grados, 30, 45, 60 y 90 grados, donde ya está resumido. Y la mayoría de las veces uno dice, esto si te lo aprendes de memoria es más fácil. No sé si es tu caso, pero como quiera te voy a presentar la tabla, ¿ok? Con esos ángulos para que tú veas que sí existe, ¿ok? Y seguro que tú sabes que existe. Eh, Vamos a ver la tabla. Pues aquí te escribí la tabla, ¿verdad? Dice funciones trigonométricas de ángulos especiales, ¿ok? Te puse los ángulos, ¿ok? 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Y te puse acá las funciones trigonométricas, perdón, ¿verdad? Y en vertical, debajo de tita, te puse los grados, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Hacia su derecha es el resultado de cada una de esas funciones trigonométricas, ¿ok? Que tienes que tener en cuenta. Y te memorizas esta tabla, va a ser muy sencillo resolver problemas. Aquí lo que dice es indeterminado, indeterminado, o sea, no tiene una solución, porque no puedes dividir 1 entre 0, cualquier número entre 0, no puedes dividir 2 entre 0, o sea, no hay solución a eso. Por eso se escribe indeterminado, no tiene solución, etcétera, ¿ok? Vamos ahora con el coseno de 30 grados. El triángulo que tenemos que buscar el coseno de 30 grados. Y lo primero que hice fue dibujar el triángulo, ¿ok? Sé que este es el 30 grados, el ángulo de 30 grados. Si este es 30 grados, este obligado es 60, porque 90 más 90 es 180, que es la suma de los ángulos de un triángulo. Por lo tanto, es sumamente sencillo hacer el dibujo, llegar a la conclusión de que la base es 1,
lo que es el lado corto, el lado largo es la raíz cuadrada de 3 porque estamos buscando el ángulo de 30 grados, ¿ok? Y vamos a resolver, ¿ok? Porque la hipotenusa es 2. O sea, que si tengo aquí el seno, era el coseno, ¿verdad? De 30 grados. Esto es igual al adyacente dividido hipotenusa. Adyacente dividido hipotenusa. Y obviamente, adyacente, raíz cuadrada de 3, dividido 2, que es la hipotenusa. Y ya encontramos la solución a este triángulo especial. Pues nada, te recuerdo la tabla, que es sumamente importante. Y nos dicen que resolvamos la tangente de 45 grados. Lo primero que hice, ¿qué fue? Dibujar un triángulo rectángulo con 90 grados en este ángulo y 45 en los otros dos ángulos. En la suma de los tres son 180. Por lo tanto, pues voy correctamente. ¿Ok? Y entonces ya sabemos que la tangente, voy a escribir acá, ¿ok? La tangente de 45 grados es igual al opuesto dividido adyacente. Opuesto dividido adyacente. ¿Y cuál es el opuesto? Pues 1. ¿Y cuál es el adyacente? Pues 1. Y esto es igual a 1. Y hemos llegado a la solución de este triángulo con ángulos especiales. ¿Ok? Si vas acá, ¿ok? Vas a ver que 45 grados, el resultado es 1, medio 1. ¿Ok? Pues nada, te recuerdo que te tienes que aprender esa tabla, es muy importante. ¿Ok? No es tan difícil. Y si el video te ha gustado, por favor, regálame un me gusta, suscríbete si no te has suscrito, compártelo con tus amistades, marca la campana y nos vemos en la próxima entrega o en la próxima clase, como tú quieras. Bye bye.